Bienvenido al tema objetividad de los sentidos. Se va a plantear si lo que observan esos sentidos es objetivo o por el contrario es subjetivo o una mezcla de ambos. En principio, todo lo que conocemos de la naturaleza, todo lo que conocemos del mundo de la materia, se recibe a través de los sentidos. O al menos no hay ninguna evidencia convincente de que haya un conocimiento, por ejemplo, innato, propio del ser, que no se aprenda o que no se experimente. Aparte, quedan las reacciones propias ante un suceso, los instintos, que no son conocimiento propiamente dicho. Pues si no hay al nacer unos conocimientos innatos, y tampoco hay ninguna evidencia de unas iluminaciones que nos lleven al conocimiento del mundo real, de la naturaleza, del mundo natural, en principio todo lo que conocemos pasa a través de los sentidos. Como decía Aristóteles, no hay nada en nuestra mente que no haya estado antes en los sentidos. De esta manera, el conocimiento de la naturaleza procede o bien de la experimentación propia o bien de la experimentación de otros que nos ha transmitido. La transmisión de los conocimientos. Por eso vamos a clase. Unos para transmitir y otros para recibir conocimientos. Todo lo que yo pueda enseñaros es o bien porque lo he experimentado o bien porque me lo han enseñado. Respecto a la naturaleza, yo también puedo haber deducido, puedo haber usado la lógica y puedo tener un conocimiento aparte del conocimiento propio de la naturaleza. Y así aparece la cuestión filosófica de este tema. ¿Es objetivo nuestro conocimiento del mundo externo? ¿O es nuestra sensación tan subjetiva que no nos dice nada de lo exterior a nosotros? O quizás es intermedio. En caso de que sea subjetivo, ¿se parecen la materia a la imagen que de ella nos dan las sensaciones? El problema filosófico está planteado y para ello lo primero que tendremos que hacer es conocer cuáles son nuestros sentidos, un poco cómo funcionan y qué podemos esperar de ellos. Los 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Todos ellos son limitados. Ninguno es infinito porque el instrumento de medida en sí es finito, es material. Ante un mundo externo tiene un rasgo de sensibilidad. No se ven elementos de tamaño inferior a uno dado, o hay estímulos que lo saturan, una luz cegadora, no se oyen ruidos excesivamente pequeños, el caminar de una hormiga, o un ruido ensordecedor lo satura y no se puede ya distinguir o entender. O no solamente en intensidad, sino por ejemplo pues en frecuencias, ciertas frecuencias de audio o visuales están fuera del campo auditivo o del campo visual, cercanos al visible pero son invisibles. El rojo está cerca del infrarrojo, pero el infrarrojo es invisible. O el ultravioleta también es invisible. Los sentidos de esta manera son ventanas parciales abiertas a un mundo muy complejo. Y la pregunta que nos podemos hacer es, a través de este muro, con esas ventanas parciales abiertas, ¿cuánto podemos conocer del mundo? ¿Conocemos realmente el mundo con esas ventanas? Precisamente en los últimos tiempos lo que se ha hecho pues es aumentar el rango de sensibilidad de los sentidos. El microscopio permite ver cosas tremendamente pequeñas que no se ven a simple vista, o el telescopio permite ver objetos tremendamente lejanos. O podemos escuchar frecuencias que no escucharíamos normalmente, detectadas a través de un aparato y cambiada su frecuencia. Pensemos en ello.
antes de empezar el tema propiamente dicho, quizá deberíamos hacer algunas reflexiones previas. Yo propongo un ejercicio que es realizar alguna actividad eliminando algún sentido durante un tiempo, pongamos 5 minutos, y luego esa misma actividad eliminando otro. Se puede discutir sobre cuál de ellos se ha echado más en falta. Hay sentidos que pensamos que no los necesitamos, pero son muy difíciles de eliminar, ¿no? ¿Cómo hacemos para eliminar el olfato? Bueno, pues nos podemos tapar la nariz. ¿Hemos probado alguna vez de comer eliminando el olfato? Es mucho más difícil eliminar el sabor, eliminar el gusto. Es fácil eliminar la vista, el oído o el tacto con unos guantes. Qué difícil es realizar ciertos trabajos con unos guantes, incluso aunque los guantes permitan bien coger la pieza. Bueno, pues es bueno hacer estas reflexiones y probar esto. Y luego yo propongo estas discusiones, la discusión 2.1, que puede tener 3 partes, la 1, la 2 y la 3, y es para debatir, para ordenar por importancia estos 5 sentidos, cómo de importantes son cada uno de los 5 para un ciudadano normal de la calle o para un científico, o lo que queremos ser nosotros, que somos unos conocedores más profundos. Nosotros estamos en metafísica de la materia porque deseamos conocer un poco más a fondo el mundo en el que vivimos. ¿Y de qué sentido nos fiamos más? Por ejemplo, cuando el tacto contradice a la vista o el gusto. Pues piénsenlo. Les va a sorprender la respuesta, pero piénsenlo a fondo. Imagínense un caso real en el que un sentido contradiga a otro y se van a llevar la sorpresa de que quizás la respuesta es contraria a lo que parece en un primer momento. Y siguiendo esta discusión, la discusión que hemos llamado 2.1 del tema 2, la discusión número 1, la sensación es incomunicable. Podemos hablar de verde y todos estamos de acuerdo en que es verde, pero ¿sabemos cómo ve el otro el verde? Esto se acentúa mucho más cuando estamos en otros sentidos, como por ejemplo el olor o el sabor. ¿Sabemos cómo les saben a los demás las fresas? De hecho, porque a unos les gustan tanto las fresas y a otros puede parecerle horrible. Esta falta de posible comparación parece relegar las sensaciones al nivel de experiencias tan subjetivas como pueden ser los sueños. Ni siquiera nosotros mismos podemos establecer una comparación exacta entre una sensación actual y otra que guardamos en la memoria. A lo mejor un día nos apasiona un sabor, queremos repetirlo y el día siguiente no llegamos a la misma pasión por ese sabor. Es un tema interesante para discutir. Vayamos al foro y discutámoslo. Científicamente, o la metodología científica, manifiesta que los datos son objetivos o experimentalmente comprobables cuando en el experimento se obtienen unos resultados, una observación independiente del observador e independiente del lugar. No todos tenemos que estar de acuerdo, pero quizás uno de los sentidos que se usa más en la ciencia es la vista. La vista funciona a través del ojo, que tiene una córnea por la cual pasa la luz. La córnea lo enfoca y unos músculos oculares. Una retina se impresiona por esa luz, que tiene unos detectores de intensidad y otros detectores de color. Unos funcionan mejor de día y otros de noche. Esto va al nervio óptico y va a la corteza visual del cerebro. Y luego el cerebro lo interpreta. Con 2 ojos se consigue la visión estereoscópica en 3 dimensiones. Yo les recomiendo que aprovechen y que en un momento busquen un poquito más de información, si pueden, en un buen libro, porque es interesante conocer la vista, aunque todos lo conocemos un poco de lo que hemos estudiado en el colegio.
La luz visible tiene un espectro de visión entre unas ciertas longitudes de ondas que van lo que normalmente se llama del color violeta al color rojo. Se ha estudiado que no solamente el ojo es importante, sino el cómo se procesa la imagen. Por ejemplo, hay un experimento muy interesante, y es que en la retina la imagen, debido a la córnea, está invertida y sin embargo nosotros la vemos boca arriba. Se puede hacer un experimento, que es que el objeto sea visto correctamente, es decir, colocar una lente delante del ojo que rectifique y que en la retina se vea boca arriba. Inicialmente el observador la ve boca abajo, pero al cabo de un tiempo de entrenamiento, de ir con esta inversión, podríamos decir, al final el observador termina viendo el objeto boca arriba, termina trabajando con el ojo de esa manera. Lo que quiere decir que ese cerebro y ese nervio óptico son capaces de reinterpretar la señal. El ojo no nos muestra directamente lo que se ve, sino que a través del nervio óptico, a través de la corteza visual, se reinterpreta. Por ejemplo, la luz del fluorescente es muy azulada y la de incandescencia es muy amarilla. Sin embargo, el nervio óptico y el cerebro lo corrigen. Hay una corrección de color y nosotros apreciamos la gama de colores. No vemos mucho más azulado un ambiente y mucho más amarillo el otro. Sin embargo, es así. Una cámara de vídeo coge más azulado uno y más amarillento el otro. La vista tiene también unas limitaciones importantes. El objeto más pequeño capaz de ver. ¿No? Pues el tamaño angular mínimo para que el objeto sea capaz de detectar tamaño es 1 minuto de arco. Más o menos 1 partido por 30 el diámetro aparente de la Luna o el Sol, que más o menos tiene el mismo diámetro aparente. Por eso puede haber eclipses de Luna y eclipses de Sol, porque tienen aproximadamente el mismo diámetro aparente. Tamaños inferiores a esto se perciben como un punto. Por ejemplo, las estrellas se perciben claramente como un punto y no son un punto. Los planetas ya depende un poco de la agudeza visual. Hay personas que los perciben como un punto y hay personas que llegan a ver como una pequeña bolita. 2 puntos que estén más juntos que esa apreciación, esa 30ª parte del diámetro, se confundirían y parecería que son un único punto. Cuando se observa que existen anomalías visuales, o espejismos, o efectos ópticos, se da cuenta uno que no es en absoluto tontería plantear la subjetividad de los sentidos. Por ejemplo, cuando un disco con líneas blancas y negras gira a gran velocidad, se pueden observar unos colores que no existen. Difícilmente esa anomalía visual se producirá en el ojo. Quizás sea un tema más de nervio óptico, más de interpretación del cerebro. O quizás sí que sea un problema de captación de los detectores de color del ojo. Estúdienla. O la experiencia de fosfeno, de que mediante ciertos estímulos se ven ciertos colores o ciertas luces, o que por estimulación directa del cerebro puede ver objetos o tener sensaciones, percepciones muy diferentes. Por ejemplo, cuando con un golpe se ven brillos, he visto las estrellas. Cuando se observa el mundo real vemos, por ejemplo, colores. ¿Y es el objeto el propietario de esos colores o depende de las condiciones de observación? Bueno, pues cuando se observa, por ejemplo, que el nácar muestra colores que no tiene ningún pigmento de ninguno de esos vivos colores que muestra el nácar, muchísimo menos las manchas de aceite en el agua o las burbujas, pues nos hace reflexionar sobre si el color realmente es una propiedad del objeto. De hecho, a nivel microscópico, o atómico deberíamos decir, no son los átomos los que tienen el color.
Es algo para meditar en ello. Y esto también nos da mucho que pensar, la subjetividad de los sentidos, cuando vemos los espejismos. Cuando se ve que parece que hay agua en la carretera, debido a la temperatura, debido al aire caliente, ese espejismo realmente no existe. Pero claro, es que el ojo vería igual una lámina de vidrio, una lámina de agua o una lámina de aire caliente, por decir lámina de aire caliente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El ojo realmente transmite correctamente la información. Ahí hay algo que se ve así, pero ese algo podrían ser las tres cosas. El cerebro lo suele interpretar como una lámina de agua. O las imágenes holográficas que no existen, en realidad no están ahí. Es una interferencia de la luz con unos elementos atómicos que están ahí, que se suelen colocar a base de láser. Reflexionemos sobre estas anomalías visuales, sobre estos efectos ópticos o sobre estos espejismos, para pensar que, al menos, quizás, no sean siempre tan objetivos los sentidos como solemos pensar. El oído es un sentido curioso, porque hay una presión que nos rodea y sin embargo la intensidad de lo que se escucha es como 10.000 millones de veces más pequeño que esa presión. Es decir, detectamos minúsculas variaciones en esa presión. La presión es elevada respecto a la variación sobre la presión, que es lo que detecta el oído. Y lo recoge cuando esa variación de presión tiene unas frecuencias determinadas. Para ser exacto, entre 20 y 20.000 hercios. Y se detectan desde variaciones muy pequeñitas, las primeras que son perceptibles, hasta muy grandes, a partir de las cuales ya hay dolor sonoro y ya no se aprecia la diferencia entre una y otra mayor. Es un sentido, como se ha dicho, curioso. Pequeñas diferencias entre lo que escucha un oído y el otro permiten localizar especialmente la fuente de sonido. En eso trabaja mucho la alta fidelidad, para hacer creer al oído que el objeto se emite desde un lugar concreto o desde otro. Por ejemplo, para emular una orquesta, o en una película, para emular un efecto sonoro. Y por supuesto, en este sentido, al igual que en los demás, no solamente la recepción del sonido como tal, no solamente el oído con todos sus elementos, sino esa transmisión a través del nervio auditivo y esa interpretación por parte del cerebro. El oído es un sentido interesante. Por ejemplo, es capaz de hacer cosas que la vista no es capaz de hacer. Separar dos frecuencias mezcladas. Si eso llega al ojo, el ojo recibe un color resultante, no recibe los dos por separado. El oído sí que los separa. Por ejemplo, con instrumentos musicales que están tocando a la vez, se pueden distinguir varios de ellos a la vez. Y el nervio auditivo y el cerebro son capaces, de alguna manera, eliminar el ruido de fondo y que seamos capaces de centrarnos en una conversación, por ejemplo, en un cóctel. Y dos personas distintas, prácticamente al lado, con conversaciones más o menos lejanas, uno se puede centrar en una si así lo desea y el otro en otra. Y podemos estar pendientes de varios sonidos a la vez. Es un sentido, como mínimo, curioso, el del oído. Estas cosas ocurren también con otros sentidos. Cuando lleguemos al sabor, algo puede saber salado y picante a la vez, o picante y dulce. O, para no contradecir dulce con salado, porque no es exacto, pero decir salado y picante a la vez,
o soso y picante. Podemos distinguir entre salado y soso, aparte de que sea picante o no. No solamente el oído tiene esa capacidad. El gusto es el sentido propio de detección del sabor. Funciona con muchos elementos detectores de productos químicos, situados generalmente en la zona de la lengua, que reaccionan a la actividad química de cuerpos solubles, generalmente en la saliva o en algún disolvente, por ejemplo, alguna bebida que tenga algún elemento que detecte nuestras papilas gustativas, así se les llama a esos detectores químicos. Y es en el gusto quizás donde más se aprecia la sensibilidad del sujeto. Por ejemplo, un sabor que para uno es agradable, para el otro no lo es. Y quizás esto también nos da mucho que pensar sobre la subjetividad de la observación del mundo que nos rodea, sobre esta subjetividad que puedan tener los sentidos. El olfato quizás tiene bastantes similitudes con otros sentidos, como por ejemplo el del gusto. El olfato reacciona con moléculas presentes en los gases, generalmente el aire, que acceden, generalmente a través de nuestra nariz, a unos sensores específicos, unos receptores, que dependiendo del reactivo y de la forma de esas moléculas son detectados. Tiene bastantes similitudes, como ya he dicho, con el gusto. Por ejemplo, es un sentido bastante subjetivo. Los olores pueden gustar mucho a un individuo y muy poco a otro, exactamente lo mismo que ocurre con el gusto. Pensemos en ello. El tacto es un sentido curioso, porque no se trata de una sola característica a la que se mide, sino varias. Por ejemplo, reacciona a las presiones y dependiendo de que éstas sean uniformes o variadas, se puede detectar la textura de un elemento. Pero el tacto también detecta otros aspectos. Por ejemplo, la temperatura. Al fin y al cabo, lo que hace el tacto es detectar si el calor entra o sale. Es una comparación de la temperatura de nuestro cuerpo con el del elemento. Y también las sensaciones del tacto son muy diferentes. Una persona siente estar a gusto a una temperatura y otra está a gusto a otra temperatura. Para la detección del tacto fino, nuestros dedos tienen las huellas digitales. De esta manera, son los dedos aquellos elementos que con más precisión detectan cómo es la textura de una superficie. Aunque se puede detectar en otra parte del cuerpo, lo hacen los dedos a través de las huellas dactilares de manera mucho más precisa. Aquellas personas, que algunas que no tienen huellas dactilares, porque es así, les cuesta más, tampoco mucho más, pero les cuesta algo más detectar con los dedos la textura. Las huellas dactilares nos ayudan mucho a conocer la textura. Al menos en cuanto a los gustos de lo percibido, se ha visto que hay bastante subjetividad, al menos en lo que a unos individuos gusta y a otros disgusta. Es por eso que, por motivo de la supervivencia, cuando la interacción con el exterior es destructiva para nosotros, sentimos dolor en vez del estímulo, para que no exista la posibilidad de que a unos individuos les guste el estímulo. Otra reflexión importante es que cuando hablamos de sentidos generalmente hablamos de los nuestros, de los del ser humano.
Sin embargo, los animales reciben estímulos bastante diferentes. Ven o escuchan en otra gama de frecuencias. Por ejemplo, para algunos animales, los canes, perros, lobos o incluso los gatos u otros animales, tienen los sentidos desarrollados según lo que para ellos es más importante. Generalmente, en esos que acabo de mencionar, el olfato. Si se coloca un vidrio y detrás de un perro otro, el perro enseguida pierde interés por el otro, aunque lo ve perfectamente, porque no lo huele. Para el perro es muy importante el poder oler al otro animal. Y luego hay algunos sentidos que no tenemos nosotros y que no tienen algunos animales, pero sí otros. Por ejemplo, algunos peces son capaces de detectar campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando un pez se mueve en el agua genera campos eléctricos y campos magnéticos. Y para otro pez puede ser más importante detectar eso que a lo mejor la vista. Así, por ejemplo, se dice que los tiburones, algunos de ellos, son muy buenos detectores de campos eléctricos y campos magnéticos, sin embargo, pues no tienen muy buena vista. Porque a las profundidades a las que viven estos animales, en general, la luz es escasa y la vista no es un sentido importante. En esta asignatura es muy importante que también vosotros busquéis información, ampliéis información y razonéis sobre ella. En este breve trabajo que os propongo se trata de ampliar información sobre algún sentido o aquello que lo impresiona. Por ejemplo, sobre el olfato o los olores que impresionan al olfato. O que ampliéis información sobre sentidos animales, evidentemente son de especial interés aquellos que son diferentes a los del hombre. En esos trabajos siempre se pide que sean propios, es decir, buscar la información, estudiarla, profundizar, aprenderla y sacar conclusiones propias. De nada sirve copiar literalmente párrafos, y si se quiere hacerse copia, pero se pone la referencia bibliográfica, no pasa nada, sino que son párrafos de mucha importancia para explicar algo. Que sean propios, que sean claros, que sean concisos, que sean breves y con contenido. A principios del siglo XXI tiene valor, pero menos el texto únicamente escrito. Se valorarán, por supuesto, aquellos elementos, aquellos trabajos que tengan algún elemento multimedia adicional. Ya no digo imágenes, sino también audio, vídeo. Hay que presentar trabajos tal y como se presentan en el siglo XXI. Queda abierto un foro para presentar trabajos. Y esos trabajos se evaluarán. Estamos a principios del siglo XXI. Hoy en día, gracias a la tecnología, se pueden apreciar estímulos no apreciables sin aparatos. Algunos de ellos directos, como por ejemplo rayos X. Hay detectores de rayos X que pueden traducir esas frecuencias de rayos X a frecuencias visuales y se puede ver a través de un visor. Hay una cierta analogía directa entre lo que se vería en rayos X y lo que se consigue ver con esos aparatos. Algunos menos directos, como por ejemplo una ecografía, que a través de un sonido es capaz de observar de forma indirecta algo que está en el interior de un cuerpo. Lo mismo ocurre con una resonancia magnética, que tiene unas ciertas respuestas con unos elementos diferentes a otros. Animo a aquellos alumnos que no conozcan el tema que estudien brevemente, por lo menos, la testificación geofísica, tan utilizada pues para reconocimiento mineral, para prospección mineral o prospección geológica. Pues como metiendo sonido en el suelo, recuperándolo con unos micrófonos e interpretándolo en un ordenador, se hace algo parecido a una ecografía. O con corrientes eléctricas y se obtiene información de qué hay en el subsuelo.
también se hace con campos electromagnéticos o con campos gravitatorios. Bueno, mientras sea demostrable esa correlación entre el estímulo original y su representación, por ejemplo en rayos X, o la correlación entre la existencia de algo y su interpretación, por ejemplo en una ecografía, en una resonancia magnética, en geofísica, el problema filosófico no es esencialmente distinto a lo que hemos visto. Y la pregunta evidente a hacer frente a los sentidos es si nuestras sensaciones son fiables. En principio, los sentidos buscan la supervivencia, o quizás no. Es algo que debemos meditar. Quizás en el ser humano también buscan el placer del conocimiento. Se podría resumir lo que hemos visto en forma esquemática, que algunas sensaciones son tan subjetivas que parece imposible relacionarlas de forma unívoca con el objeto externo. Eso ocurre, por ejemplo, lo que hemos hablado con el gusto, el olfato, el tacto. Y aquellas que nos parecen más objetivas, como la vista o el oído, no pueden compararse de un objeto a otro. No son comparables o reproducibles con exactitud. Hay una dependencia de la sensación con respecto a condiciones internas y externas. No percibimos igual si estamos un poco mareados, un poco enfermos, o externas, si la luz es monocromática, la luz es insuficiente, si el aire es espeso, si hay ruido de fondo. No se perciben los sabores igual si el ambiente, por ejemplo, tiene humo. O estímulos inapropiados, como por ejemplo hemos visto un golpe, puede causar sensaciones que no tienen en absoluto ninguna relación con ellos, como por ejemplo luz o sonido. O también hemos visto que actuando sobre el nervio, sobre el cerebro, puede dar la impresión de que se observa algo de ello. Algunas soluciones o elementos, como por ejemplo el agua formando burbujas, dan sensaciones muy diferentes. O las soluciones coloidales de oro varían de color según el tamaño de la partícula. La plata, de una u otra manera oxidada, puede dar, por ejemplo, lugar a una fotografía monocromática. Y luego lo que sí que sabemos es que los datos sensoriales son muy incompletos. Porque son muy limitados nuestros sentidos. Claro que no es lo mismo tener una información incompleta que tener una información falsa. La vista no nos engaña cuando observamos un espejismo y creemos que lo que hay es una charca. La vista muestra lo que el ambiente le está mostrando, aunque no sea cierto. Lo que la vista da es luz reflejada, que es lo mismo que se observa si hay una diferencia de temperaturas entre el aire en la superficie y el resto del aire, que si hubiese agua, se observa lo mismo. Eso que se observa podría ser un vidrio, o podría ser agua, o podría ser aire caliente, que es lo que realmente produce el espejismo. Los sentidos no emiten juicios, simplemente reciben estímulos dentro de su capacidad limitada. Pensemos en ello. Aparte de la afirmación pragmática de que los sentidos son importantes para la supervivencia del individuo, el papel que tienen para la supervivencia del individuo o de la especie, de hecho, así se manifiesta cuando, por ejemplo, el ojo humano tiene una mayor percepción, una mayor sensibilidad en las frecuencias cercanas a la radiación solar, y que en algunos animales, en otros individuos, en otros animales, pues tienen más sensibilidad a aquellos sentidos que más importantes son para la supervivencia. Por ejemplo, el tiburón no tiene buena vista porque nada a unas profundidades donde muchas veces no hay
mucha luz, pero pequeños movimientos de peces generan ondas electromagnéticas que ellos pueden detectar, y así pueden detectar el pez. Pues aparte de esta afirmación pragmática del papel de los sentidos desde el punto de vista de la supervivencia, nos podemos plantear en qué condiciones es objetivo un sentido, hasta qué punto de vista son fiables. Bueno, pues parece lógico que si se dan una serie de características, como por ejemplo que se actúe con el estímulo apropiado dentro de los umbrales de sensibilidad del sentido, en condiciones que no modifiquen la medida. Por ejemplo, un objeto verde iluminado con luz roja solo se puede ver rojo, porque con luz monocromática, por ejemplo rojo, las cosas se ven en rojo, negro o una gama de grises entre comillas entre el negro y el rojo. No se puede apreciar ningún otro color con luz monocromática. Por lo tanto, las condiciones de medida tienen que ser las correctas. Y si se puede, deben usarse conjuntamente los distintos sentidos. Artículos de broma, por ejemplo, que parecen ser una cosa y son otras, solamente se pueden detectar utilizando varios sentidos. Bueno, pues si se actúa de esta manera, parece lógico que sea aceptable una cierta objetividad de los sentidos, y que si se actúa de esa manera, se le debe dar una cierta fiabilidad a lo que detectan los sentidos. Sin embargo, ante la cuestión de si se parece el dato, aquello que se desea observar, a la sensación externa que lo produce, la respuesta es generalmente, o al menos muchas veces, no. Hemos puesto algunos ejemplos, por ejemplo, el azul del cielo o los colores que se ven en algún lugar que no existen. O, por ejemplo, el sonido se puede detectar, sobre todo en frecuencias bajas, más por el tacto que por el sonido. Cuando estamos en una feria hay unas frecuencias bajas que a lo mejor las notamos más en que vibra el estómago por simpatía que propiamente en el oído. En términos filosóficos, cuando se habla de correspondencia, por ejemplo, correspondencia en estímulo-sensación, que es de lo que se está hablando en este tema, se suele decir que hay una de estas correspondencias, o bien unívoca, o bien equívoca, o bien analógica. Unívoca es cuando, por ejemplo, el estímulo y su efecto son del mismo orden. Por ejemplo, la presión en el dedo, que se detecta como tal. Equívoca es cuando no hay parecido alguno entre el estímulo y resultado, de forma que sería imposible deducir el uno del otro. Por ejemplo, el sonido musical de una radio no nos permite saber que de verdad lo que ahí hay son unos transistores, resistencias y circuito integrado. Nuestros sentidos no pueden saber, a través del sonido, que ahí hay esos elementos, que son los elementos de electrónica. O una correspondencia analógica, que hay una similitud parcial entre una cosa y la otra, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de una aguja en un voltímetro sigue las fluctuaciones de ese voltaje con una proporcionalidad analógica suficiente para inferir cuáles son las variaciones de voltaje. Pero no son ni mediciones unívocas ni equívocas, no es ni exacto ni lo contrario. El conocimiento sensorial, que es analógico, como hemos dicho, que mantiene una proporcionalidad entre estímulos y sensación dentro de unos límites, no da una imagen, una representación exacta del mundo, pero sí proporcional, aunque esté transformada, con un contenido ajustado al estímulo de manera suficientemente fiel. Por eso se entiende que es posible conocer lo que está fuera de nosotros, incluso inferir, deducir
aquello que no es observable directamente. Los científicos, aunque incluso tienen obligatoriamente que negar muchas veces el valor de las sensaciones como fuente de información, dado que muchas de las cosas científicas, de los aspectos científicos, no son observables, aceptan los resultados de observaciones experimentales e incluso las utilizan para inferir propiedades que no son observables. No las presentan como descripciones arbitrarias, sino como una verdadera representación de la realidad a ciertos niveles. Negar esta suficiente objetividad convendría a decir que la ciencia es 100% ignorante, no tiene posibilidad de conocer nada. Esta posición de esta suficiente fiabilidad es lo que se puede llamar el realismo moderado. Evita el optimismo, quizás un poco ingenuo, del realismo extremo, de que todo es observable y todo es medible, y también cierra la posibilidad de ese pesimismo total, de que la realidad no es conocible, por lo tanto no merecería ni siquiera la pena estudiarla. Sobre esa confianza en los sentidos se puede proceder a estudiar el mundo y conocerlo suficientemente. En esa actividad sensorial se encuentran los aspectos de la realidad suficientes para el estudio científico y filosófico de las propiedades de las que luego vamos a hablar: la posición, la forma, la velocidad, el tiempo, aunque no negamos un gran desconocimiento de la realidad y que nuestra percepción es limitada, o muy limitada, si queremos. Todos los temas de metafísica de la materia debe ampliarlos el alumno. A partir de estas explicaciones que recibe aquí y de textos que él puede buscar, tanto en bibliotecas, en librerías, en internet incluso, él debe ampliar información. Hay muchísimos autores y muchísimas reflexiones que aquí no se tratan por la brevedad del curso, por falta de tiempo. El alumno debe buscar más información y también debe usar la razón y la lógica. Tiene el foro de dudas para plantear dudas o para resolver dudas de otros. No olvide la metodología de la metafísica, siempre con la observación de la realidad y con la razón o la lógica. Hay que intentar alejarse de las ideologías, de los gustos, de lo que culturalmente podamos haber aprendido, pero que no responda a una observación de la realidad o no responda a una razón de una lógica. Invito a todos los alumnos, aquel que quiera, a que, con lo que amplíe cualquiera de estos temas, que realice un breve trabajo, como él considere oportuno, escrito, o a principios del siglo XXI, usando audio, usando vídeo si lo considera oportuno, realizando una presentación si lo considera oportuno con algún programa como PowerPoint, que nos demuestre a los demás y que nos muestre lo que ha razonado sobre estos temas. Es muy importante, y que lo ponga en común con nosotros. Por supuesto que lo evaluaremos, pero el valor de este curso no solamente es la evaluación, sino que es lo que el alumno pueda aprender. El profesor, en el poco tiempo que dura el curso, coloca al alumno en el carril, pero es el alumno el que debe recorrer esos raíles para, si se siente motivado con lo que aquí le explicamos, aprender de verdad y profundizar de verdad en estos temas. Animamos a los alumnos a ello. No se olviden de ir un poco más allá y presentar los resultados. Muchas gracias. Hasta el tema que viene.